Hola a todos, mi nombre es Ameyale, mucho gusto, me presento. ¿Qué onda? Ok, les pregunté en Instagram y... sí, solo en Instagram, no les pregunté en otro lado. Les pregunté en Instagram qué es lo que querían ver en este video y muchos de ustedes me dijeron que querían saber si me ha sucedido algo después de jugar a la Ouija. Y de hecho este tema es muy controversial. Es muy controversial y yo lo sé. Pero es una historia real y se las voy a platicar porque, pues, porque es lo que hago. Cuento historias. Lidien con eso. Si no les gusta, suscríbanse. Pues de chiquita no jugaba a la Ouija porque nunca tuve una y siempre quise una. Entonces pedí una y me la dieron de cumpleaños. Jugué por primera vez hace más de un año y 2 meses después de haber jugado a la Ouija por primera vez, tuve esta experiencia. Es una anécdota muy larga, así es muy interesante, así que siéntense y pongan atención todos, porque esto se va a poner más interesante conforme vayan pasando las anécdotas, porque pues así va la historia. Hace poquito más de un año estuve en una crisis muy fuerte. Me diagnosticaron con depresión y con ansiedad y fue una época de mi vida horrible, no se la deseo absolutamente a nadie. Fue una época en la que me sentía deprimida, cansada, triste, angustiada y la emoción que más sentía era miedo. Sentía mucho miedo. Despertaba con miedo, me iba a dormir con miedo, mis músculos llegaron a dolerme de lo mucho que estaban contraídos, por lo que mucho que temblaba. Me la vivía con miedo, de eso se trata la ansiedad es puro miedo, es sentir miedo constante, que todo te ataca, que lo que te rodea te hace daño. Y no salí de mi cama durante 3 meses, no comí absolutamente nada durante 3 meses, solo sobrevivía con 1 litro de agua al día. En esa época, de hecho, tengo videos como tengo el video de cómo lidiar con la ansiedad y cosas así, en los que me veo exageradamente delgada. Muchos me dicen que me veo gordita, pero de hecho no lo estoy. Estoy en un peso normal. Y es porque en esos videos estaba exageradamente delgada. Tenía la cara así como tirante al hueso. Los ojos se me veían súper hundidos. Tenía ojeras enormes. La cara se me veía como chupada. Los huesos salían. O sea, estaba peligrosamente delgada y fue una época muy horrible. Siendo esa una época tan horrible y desesperante en mi vida, obviamente busqué ayuda. Yo iba a terapia psicológica con una psicóloga que vive a 40 minutos de aquí, entonces me iba a 40 minutos lejos para que alguien pudiera atenderme y no me estaba ayudando, entonces comencé a desesperarme mucho. Comencé a ir con doctores para que los doctores me dijeran si había algo que podía tomarme y me medicaban, pero el medicamento muchas veces me hacía empeorar. El medicamento y la terapia no me estaban ayudando en absolutamente nada, entonces comencé a desesperarme demasiado. Fue entonces cuando empecé a descartar como posibilidades en mi cabeza de qué era lo que me estaba sucediendo, porque fue como de la noche a la mañana. Un día estaba bien y al día siguiente ya estaba como en el hoyo, completamente hundida y estaba muy confundida. No sabía por qué me estaba pasando eso en específico, así como a mí, no sé por qué me estaba pasando a mí. Me sentía tan mal que le dije a mi madre, vamos a descartar posibilidades, vamos a ir con un neurólogo y que me diga si hay algo mal en mi cerebro o vamos con otro tipo de doctores, vamos con magos, vamos con lo que sea. De verdad, a ese punto yo le dije a mi madre, lo que sea me va a ayudar. Intentamos ver como posibilidades y descartarlas. En esa época me sentía muy mal, sobre todo en las noches. Las noches era el momento en el que me daban como mis ataques de pánico e incluso mis intentos suicidas. Tengo videos acerca de eso, les voy a poner los links abajo por si quieren checarlos. Llegaba a tener intentos suicidas y ataques de pánico muy fuertes a tal grado que no podía seguir durmiendo sola. Entonces en las noches le pedí a mi madre que me llevara con André. A veces llegaba a su casa en las madrugadas y lo despertaba y le decía, acéptame en tu casa porque en mi casa no sé qué hacer, siento que hay algo que me sigue, no sé, siento que hay algo que me atormenta ahí. Fue de hecho una de esas noches en su casa que le dije, oye, ¿y si buscas en internet síntomas de posesión satánica? Y se me quedó viendo así como, porque de hecho André no es muy creyente, siempre fue muy ateo, entonces cuando le dije eso se sacó de onda. Y yo le dije, pues sí, pues nada más me da curiosidad ver qué onda, pues
chequemos, ¿no? Pues vamos a investigar, no perdemos nada. Y me dijo, pues sí, no perdemos nada. Entonces se puso a investigar acerca de pues, la posesión satánica. Y nos aparecía en muchas páginas signos, síntomas, efectos y etapas. Aparecían muchas cosas. Y me acuerdo, no con mucho detalle, pero recuerdo que en una de esas páginas André empezó a leérmelo y cada que iba leyendo se iba sorprendiendo más. Y mientras me lo iba leyendo yo me sorprendía más porque como que se identificaba muchísimo con lo que yo estaba sintiendo. Decía algo así como, si un demonio intenta poseerte, va a ser va a conocer primero tus miedos y los va a hacer presentes todos los días de tu vida hasta que pierdas tu voluntad de vivir. Y cuando la hayas perdido, en el momento en el que estés más vulnerable, en el momento que seas más débil mental y emocionalmente, será cuando el demonio se apodere de ti. Me le quedé viendo y me dijo, ¿crees que sea eso? Y le dije, ¿sabes qué? O sea, a estas alturas no me pueden ayudar mi psicóloga y no me pueden ayudar los doctores, tal vez sea eso, tal vez realmente sea eso y necesite ir a una iglesia a que me hagan una limpia, un exorcismo, algo, no sé, tengo que hacer algo. Intenté no hacerle mucho caso a eso porque les he dicho antes y me contradigo mucho, pero honestamente no creo en eso, pero quiero creer, por eso muchas veces platico de eso porque pues es la parte de mí que le gustan esas cosas, creer en esas cosas, y está la otra que me hace pensar y decir, tal vez no es real, y esa parte es como más fuerte que la otra parte que quiere creer, pero siempre he querido creer. El punto es que intenté que no me afectara mucho porque de por sí ya me sentía muy mal, entonces intenté que no se volviera algo más grande. Me quedé en casa de André durante 2 semanas y esas 2 semanas estuve en su casa, dormía ahí, estaba con su familia y después decidí que ya tenía que regresar a mi casa. El día que regresé a mi casa me marca André en la noche y me dice, tengo mucho miedo. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, pues es que te fuiste y me quedé dormido. Cuando desperté, salí de mi cuarto y vi que no había nadie en la casa y que todas las luces estaban apagadas. Y mis padres siempre que salen dejan una luz prendida al menos. Y esta vez estaban todas las luces apagadas y me saqué mucho de onda. Y en eso mi perra empezó a ladrarle a una puerta. Pero fue muy extraño porque empezó a ladrarle y mientras ella ladraba escuché un gruñido y cuando escuché ese gruñido regresé a mi cuarto y ahora estoy hablando contigo por teléfono. Y le dije, qué raro, me sentí mal, recuerdo que me sentí así como culpable porque yo dije, ¿habré sido yo? ¿Habré dejado algo malo ahí? Después hubo una noche en la que estaba en mi casa, llegó André, de hecho, lo corrieron de su casa, tuvo problemas, nos quedamos dormidos y los dos despertamos a las 5 de la mañana al mismo tiempo y cuando despertamos escuchamos que alguien caminaba fuera de mi cuarto. Entonces volteé a verlo y me reí, le dije, ¿escuchaste eso? Y me dijo, sí, de hecho sí lo escuché. Y dije, no puede ser, o sea, es la primera vez que escucho algo raro y que tengo un testigo. Y él estuvo ahí, él escuchó exactamente lo mismo que yo, se escuchó algo afuera y después de que escuchamos los pasos algo se cayó. Pero mientras seguíamos como intentando escuchar o analizar el sonido, se detuvo y no lo volvimos a escuchar. Después de esa vez pasar, tuve muchas otras experiencias como relacionadas con cosas así. Una vez, por ejemplo, como les decía, estaba en una etapa muy mala de mi vida y estaba muy deprimida y lo que hacía en ese entonces era cortarme a veces cuando me sentía muy mal. Y uno de esos días de mi crisis, recuerdo que fui a la cocina, tomé un cuchillo, me lo llevé a mi cuarto y cuando llegué a mi cuarto escuché que alguien tocó el timbre. Me asusté porque dije, tengo que esconder el cuchillo. Me acuerdo que lo escondí abajo de mi cama y abrí la puerta. Después volví a cerrar la puerta, regresé a mi cuarto y busqué como loca el cuchillo, que estaba segura que lo había dejado abajo de la cama. Puse a buscarlo y no lo encontraba. Me empecé a desesperar y empecé a mover todo en mi cuarto y no encontraba nada. Luego yo dije, ¿cuál es la loca posibilidad de que esté en la cocina? Porque ese día no había absolutamente nadie en mi casa. Nadie, de verdad no había nadie en mi casa. Fui a la cocina y abrí el cajón de donde lo había sacado,
pero el cuchillo estaba ahí adentro, como si nunca lo hubiera sacado. Tuve muchas experiencias de ese tipo. El aire siempre fue muy denso y triste y como lúgubre. Cuando yo estaba en mi crisis, todos a mi alrededor cargaban como con una angustia muy pesada y se notaba. Alguien entraba a mi casa y como que hasta sentía frío de lo mal que se sentía el ambiente aquí. Y esa fue la época en la que de verdad creí que estaba poseída. No lo sé, yo decía mucho la frase, esto me pasa por invocar mis propios demonios, y estoy muy, muy, muy consciente de eso. Conozco los riesgos que tengo al jugar o a exponerme a cosas que no conozco o cosas como tan uh, malas. Díganme en los comentarios qué es lo que opinan. Es una anécdota muy, muy, muy intensa. Y pues también de paso, compártanme qué más quieren ver en mis videos. Si esta historia les gustó o les interesó, por favor, compartan mi video, denle like y suscríbanse y todas esas cosas chidas. Ya estoy mucho mejor, no se nota, estoy más feliz, soy una persona más feliz. Así que pues, eso sería todo por el video de hoy. Yo los estaré viendo en el próximo video y a todos ustedes, eso lo saqué de Mayre. Te amo, Mayre. Pero a todos ustedes los amo un buen. Y los veo en el próximo video. Bye.